La vida es un mantra. Tadam shvam shauvaraniyau jyotishkumbhasya dhimahi krutam bhavyam hi bhavaya om gayatriyai devyai namah. Mantra. Vibración de la nueva conciencia. Bueno, y seguimos aquí en nuestra tarde desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en directo desde la 91.9 Mantra FM y con su repetidora la 102.7 FM Class. Y bueno, tenemos aquí la compañía, ya hemos estado en otra oportunidad con Germán Doin Campos, él es el director de la película La Educación Prohibida. ¿Cómo está, Germán? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Maga. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar de nuevo acá. La última vez estuviste acá con Matías Di Stefano acompañando y bueno, nos quedó como así un poco ganas de seguir profundizando en esta tarea que estás desarrollando, que está en relación a esta película tan particular llamada La Educación Prohibida. Y que la verdad que hoy nos gustaría que pudiéramos explayarnos en todo esto, ¿no? Que nos contaras primero, bueno, cómo surge, cómo nace esta inquietud de crear esta película, ¿verdad? Y en principio nace de mi historia personal, en realidad, ¿no? Como bueno, la mayoría de los proyectos que la gente lleva a cabo nace de lo que he vivido en la escuela, de cómo la vi. En principio yo vi muchas incongruencias entre lo que la escuela buscaba o decía que buscaba y lo que realmente hacía, ¿no? Y ahí es donde, bueno, siempre me replanteé y siempre fui muy crítico de ese lugar. Mucha gente cree que yo era un mal alumno, contra lo que ellos creen, en realidad no, era como un muy buen alumno y disfrutaba de ir a la escuela. Hasta que empezaba a ver esas incongruencias, ¿no? Donde se promovían ciertos valores, pero en la práctica diaria no se veían, ¿no? O se promovían ciertas formas de ver el mundo, ciertas formas de enfrentar la realidad desde el discurso. Pero en lo que se hacía todos los días no se correspondía, ¿no es cierto? Y menos se correspondía con lo que yo vivía en mi casa, que también habían ciertos valores, ciertos principios, ciertas formas, ciertas filosofías de ver la vida, ¿no? Y que bueno, que en la escuela no encajaban de alguna forma. ¿Sentís que está desactualizada la educación en la escuela? O sea, que le falta un giro más o que en realidad ni siquiera es una desactualización, es que está yendo por un camino equivocado. No siento que sea solamente una desactualización. O sea, por un lado sí, se podría decir que es una desactualización, pero yo creo que la escuela fue por el camino que tenía que seguir en su momento, pero que hoy en día ya ese camino ya nos sirvió, fue provechoso, fue útil para un proceso que vivimos toda la humanidad, pero hoy en día ya no sirve. Y el ejemplo perfecto lo vemos en los jóvenes, ¿no? De mi edad o de hasta 30 años, que todavía no han decidido qué quieren hacer de su vida, por ejemplo. Claro. Que antes tal vez no pasaba tanto esto, ¿no? Pero ahora está pasando muchísimo. ¿Por qué crees que pasa esto? De que nos cuesta en algún punto definir lo que queremos hacer. Hay mucha oferta, mucha variedad de cosas. En principio, y ya metiéndonos un poco con lo que viene a decir la película, es porque no aprendemos a elegir desde muy pequeños, ¿no? Y en un momento nos lanzan al mundo y tenemos que elegir de golpe un montón de cosas. Y al no haber elegido nunca, al no tener nunca la posibilidad de elegir, nos enfrentamos a una realidad que no conocíamos, ¿no?
y a tomar decisiones apresuradas, a tomar decisiones cuyas variables no podemos manejar. Y de alguna forma creo que parte de ahí. Hay muchísimas variables que intervienen, ¿no? en estas ideas, pero de alguna forma parte de ahí, y por eso la crítica, una de las principales críticas a la escuela es que es tan agobiante el sistema, ¿no? Y tan ¿cómo se dice? Imponente sobre los alumnos y sobre las decisiones de los alumnos. Pone siempre el bienestar del sistema y el bienestar y el orden, ¿no? del sistema antes que el crecimiento y el desarrollo de los alumnos. ¿Conocés el sistema de las escuelas Waldorf, por ejemplo? Sí. Digamos, ¿adherís más a un formato de esa naturaleza? Hay varios formatos a los que adherimos, adherimos más que a la escuela tradicional. A ver. La pedagogía Waldorf es uno de ellos, la pedagogía Montessori es uno de ellos, lo que es el movimiento de la escuela libre, que tiene una amplitud de formas de trabajar, lo que es la escuela activa, la escuela nueva, también llamada. La verdad es que la variedad que hay en lo que es escuela alternativa suele ir por este camino, ¿no es cierto? Suele ir por el camino de la libertad, o sea, implícita en el proceso de aprendizaje. Uh-huh. La verdad es que no es nada más lejos que empezar a aplicar los principios que todos tenemos, pero al mismo proceso y al mismo desarrollo del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si los profesores, que hoy en día, que los maestros y el plantel docente, hoy en día por la calle se escucha mucho decir, ¿no?, que lo que importa en realidad es disfrutar de las cosas, y que bueno, que lo importante no es disfrutar del trabajo, ¿no?, y es ponerle esas ganas y no lograr que nos guste lo que hacemos, sino lograr hacer lo que nos gusta y vivir de ello, ¿no? Entonces, toda esa forma de ver las cosas es maravillosa, y no es nada nueva, digamos. Claro. Pero en la escuela no se ve eso, porque así todo seguimos intentando que los chicos hagan algo que no quieren hacer por una nota, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos sabemos que la nota no importa, pero en definitiva sigue estando ahí y sigue importando, ¿no? ¿Y qué propones vos? ¿Que la nota no exista? Hay diferentes. La verdad es que nosotros no queremos proponer unas líneas exactas, sino lo que buscamos es ver de qué forma trabajan otras realidades, ¿no?, en la educación. En su mayoría han eliminado el sistema de calificaciones como lo conocemos nosotros, me refiero o con números o con letras, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, la variable de entender que un alumno pasó un nivel, digamos, ¿no?, de un nivel a otro? Si la nota no existiera, porque yo siento que, digamos, pensando ahora, ¿no?, como padre, que la nota existe en virtud de decir, bueno, este niño aprendió, recibió todo el conocimiento, claro, sí, y está apto para seguir creciendo. Si no, es como que no está maduro y debe quedarse en el lugar. Digamos, ¿cómo sería una nueva mirada? Porque entiendo que todo esto que estamos hablando en algún punto lo estás volcando en la película. Totalmente. Así que... En ese sentido, por ejemplo, si querés podemos partir un poquito desde antes. Parte desde enfocar la educación desde una filosofía completamente diferente, que sería o correspondería más con respetar los procesos de desarrollo de las personas. A ver. Por ejemplo, si bien hoy en día está socialmente aceptado que a los 5 años, 6 años un chico tiene que aprender a leer y escribir, hay chicos que quizás a los 5 o los 6 años despierta un interés hacia otro tipo de cosas, ¿no?, por su desarrollo particular en ese preciso momento. Entonces, tal vez no está tan mal que ese chico, si pide aprender a escribir antes, o si lo busca, ¿no?, aprenda a escribir antes. Pero si busca o le interesa el aprender a leer y escribir a los 7 años, que también lo puede aprender a leer y escribir a los 7 años. O sea, empezar a flexibilizar un poco los objetivos, ¿no? Claro, esto en masa es muy difícil de hacer, pero de a poco ir trabajándolo de diferentes formas, se puede generar una transición hacia una escuela diferente, ¿no? Por ejemplo, en su mayoría, estos proyectos alternativos trabajan con lo que serían aulas mixtas, pero no mixtas de género, mixtas de edades también, ¿no? Ajá. Mantra FM. Vibración de la nueva conciencia.